para dar continuidad a nuestros trabajos, me voy a permitir mencionar una breve semblanza del doctor Manuel Moreno Castañeda, quien desde 1964 a la fecha se ha desempeñado como profesor en todos los niveles educativos. Hasta 2016 fue profesor de Historia y rector del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Desde 1980 a la fecha se ha dedicado al estudio y docencia en educación a distancia y desde 1989 a la administración de programas en esta modalidad. Además de asesorar proyectos en México y otros países, ha participado en diversas organizaciones como el Consorcio Red de Educación a Distancia, del que fue vicepresidente por México. También en el Comité Científico del Consejo Internacional para la Educación a Distancia. Además, fungió como primer director ejecutivo del Espacio Común de Educación Superior en México en 2007 y 2008 y fue presidente de la Asociación Universitaria Latinoamericana en los años 2010-2012. Entre las publicaciones que él tiene están los libros La Escuela de la Revolución en Jalisco. La docencia también tiene su historia. Por una docencia significativa en entornos complejos, nuevos rumbos para la educación y la coordinación de 20 visiones de la educación a distancia. Además, ha recibido varios reconocimientos a su trabajo, entre ellos el reconocimiento de la NUYES por sus aportaciones a la educación a distancia en México. Es embajador de la Universidad Abierta de Venezuela, doctor honoris causa de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote del Perú y de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Además, obtuvo el premio por vida y obra de la Red Europea y Latinoamericana de Educación Continua y el reconocimiento de la Asociación Universitaria Latinoamericana y el Campus Virtual Latinoamericano. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Manuel Moreno Castañeda. Bueno, pues. Y le estará acompañando en la mesa, moderando su intervención, la doctora Patricia Ávila, de quien podemos mencionar que es la coordinadora ejecutiva del Espacio Común de Educación Superior en Línea de la Unión de Universidades de América Latina, además de que fue coordinadora de gestión del aprendizaje en la Universidad Abierta y a Distancia de México y directora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas de la misma institución, entre muchos otros cargos. Cedemos la palabra, doctora Patricia Ávila, para que dé continuidad a los trabajos. Muchas gracias. Nada más un saludo inicial para dar pie a la conferencia. Quiero señalar que me siento en casa porque yo hice un máster en la UNED. Lo cursé directamente en México. En esa época estaba trabajando en el ILCE, en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y tuvimos la oportunidad de cursar un máster con el doctor Roberto Aparici y con la doctora Sarita Osuna, que nos acompañará en un rato. Entonces me va a dar mucho gusto de encontrarme con mi profesora y amiga. Entonces, bueno, pues también quiero aprovechar para señalar, hablando de aniversarios, que también estamos en el SUA de la UNAM, estamos también cumpliendo 50 años, entonces también ha sido un año de muchos festejos y no lo quería dejar de señalar. Y bueno, para mí es un honor coordinar la mesa con mi gran amigo, porque empezamos siendo colegas y ahora somos así súper amigos de la vida, del trabajo profesional, de toda una trayectoria académica, el doctor Manuel Moreno Castañeda. Cuando nos conocimos por ahí del Pleistoceno temprano, éramos de los primeros que empezábamos a insistir en todo lo que era la modalidad educativa no presencial. Teníamos fuertes luchas con los grupos de estudiosos, entre los que hablaban de una educación abierta, de una educación a distancia y un montón de variedades de opciones educativas que se hablaban, ¿no? De modelos, modalidades y en fin. Y entonces, pues en este camino nos hemos venido acompañando, he tenido la fortuna de ir muy de la mano con él, y creo que es una oportunidad interesante para que él comparta sus experiencias con
con este grupo y bueno, pues es todo. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Patti. Si no dijiste la fecha, 1990. Sí. Bueno, ya que estamos con recuerdos y evocaciones, también en la Universidad de Guadalajara hace 30 años que el Consejo General Universitario aprobó los proyectos de educación a distancia, y también este año se van a celebrar el Encuentro Internacional de Educación a Distancia que venimos celebrando en Guadalajara, 30 años también, o sea que es un año lleno de celebraciones. Bueno, yo además cumplo 50 años de casado, que eso es también un gran mérito de mi esposa, no tanto mío, sí, haberme aguantado. Y a propósito de relaciones amistosas, pues también desde que empezamos estos proyectos, nosotros siempre recibimos mucho apoyo de la UNAM, de lo que en ese tiempo era el SUA, el Sistema de Universidad Abierta de la UNAM, y yo mismo trabajé un tiempo en la UNAM, allá en el 2007, 2008, en el centro que tenía en Tlaxcala, o sea que con la UNAM tenemos mucho en común. También participamos en los inicios de SOMESE, y de la UNED, pues también tenemos muchos grandes amigos, sobre todo el doctor Lorenzo García Aretio, sí, que siempre ha estado con nosotros y muy generoso, sí. Incluso una vez, más allá de lo académico, nos acompañó ir a Segovia a comer un cerdito muy rico, sí. Bueno, con todos nos une mucha amistad, y es probable de que lo que vamos a hablar ya lo hayamos escuchado, pero a mí uno de los libros que últimamente he leído y releído es ese libro de Koselleck sobre la historia de los conceptos, y desde que escucho, por ejemplo, en los mismos ideales de SOMESE, cuando hablan de una educación racional y creativa, siempre pienso, a ver, ¿a cuál racionalismo se refieren? ¿Al racionalismo de Descartes o al racionalismo libertario de Ferrer Guardia? ¿Sí? Como que, bueno, ojalá sea una mezcla, y una mezcla de los dos, o sea, que busque tanto esa certeza científica como también esa igualdad y libertad a la que aspiraba Francisco Ferrer Guardia. Bueno, a propósito del tema, también el concepto de tecnología acá en México ha cambiado mucho de sentido, porque se empezó a aplicar más bien con aquel sentido skinneriano de como la aplicación de los principios del conductismo, o sea, la aplicación de principios científicos, no tanto a los instrumentos, pero últimamente como que el concepto se ha instrumentalizado, y cuando se habla de tecnología, como se refieren más bien a los aparatos donde la tecnología se aplica, pero no, yo creo que en este sentido yo soy más partidario de un concepto más amplio de lo tecnológico, donde los aparatos son solo una manifestación de la tecnología. Y cuando se habla de emergencia, yo recuerdo, y hace poco en un evento argentino me invitaron a hablar del concepto de pedagogías emergentes, y yo cambié el título y dije, ¿por qué no hablamos de las pedagogías reemergentes? Yo la emergencia la tomo, me imagino mucho cuando algo se hunde en el agua, ¿no? Se sumerge, pero hay cosas que emergen, vuelven a salir, y también es interesante ver cómo muchas de las tecnologías emergentes están reproduciendo pedagogías anticuadas y tradicionales, ¿sí? Aunque sea el blockchain, aunque sea la nube, aunque sea robótica, inteligencia artificial, realidades virtuales aumentadas, a veces no están creando nuevos modelos educativos, o sea, están como reproduciendo. Y más bien a veces vemos viejas tecnologías como la radio, la televisión, el teléfono, los libros, los materiales de papel, con los que se está haciendo nuevos modelos. Y dentro de esas pedagogías que yo llamo reemergentes, yo me gusta recordar a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, donde él hablaba y dice, toda educación es interacción. Todavía ahorita lo interactivo sigue siendo lo esencial, y Simón Rodríguez lo dijo hace como 200 años, ¿sí? Y también Paulo Freire, que para mí está reemergiendo, porque aprovechando las nuevas tecnologías, está como tomando nuevo brío, también Freinet, o sea, muchos de los pedagogos de esa época como que están tomando nuevo brío, sí, con las tecnologías. Ahí yo sí hablaría como de nuevos modelos educativos o de antiguos modelos educativos que se están renovando con un uso de las tecnologías tanto antiguas como emergentes. Ahora, a propósito del título, yo estos tres conceptos
siempre lo ligo con una educación con sentido para la vida, ¿no? O sea, son cosas que ya se saben, pero hay que decirlas y decirlas porque suele olvidarse. Ver la educación como un proceso total. O sea, no lo seguimos confundiendo con escuelas. Por ejemplo, le llamamos Ministerio de Educación o Secretarías de Educación a oficinas de gobierno que solo se dedican a las escuelas. Por ejemplo, en México somos como 130 millones y metidos en las escuelas hay como 30, como que si los otros 100 millones no estuvieran participando en procesos educativos, ¿no? Digo, parece algo muy obvio, pero hay que decirlo porque se olvida, ¿no? Otra, no perder de vista la complejidad. Ahora con la pandemia vimos tantas soluciones simplistas que no procedieron porque no se vio todo lo que implica la complejidad de un proceso de aprendizaje. Y relacional, es en lo que más me va a enfocar. O sea, todo proceso educativo es una relación, es una interacción. Por eso la idea esta de insistir en que todo proceso… Hay dos frases de Simón Rodríguez que me gustan mucho. Una es esa y la otra cuando dice, inventamos o erramos. O sea, o hay que crear algo nuevo, y regreso a la palabra del Somese de creativa, o sea, relacional y creativa, hay que crear, no aprendizajes que repitan. Ahora, en esta situación siempre vemos nosotros esas dos cosas. A mí me gusta, una de las figuras que más me gustan de los griegos es la figura de Jano, que ya viene Jano, Januari, Jano, enero, ¿sí? Que ve hacia el pasado. Hace rato se referían al libro este de la historia del futuro. O sea, es algo que no podemos evitar, pero siempre vamos a tener así como estos dos enfoques, ¿sí? Como ver hacia el pasado y ver hacia el futuro. A veces ese pasado que nos atrae, pero al mismo tiempo nos cansa, y ese futuro que también nos atrae, pero le tenemos miedo, y a veces acostumbramos incluso a separar a la gente, dice, es que este es muy progresista y este es muy conservador, o este le tiene miedo a la innovación, este es muy innovador. Y yo no creo que, por lo menos no, en el único binarismo que creo es en el del cómputo, o sea, no creo en sociedades binarias, ni en organizar a la gente, ni clasificarla, porque esta tendencia no es que haya unos países o unas asociaciones o unas personas, no, en cada uno de nosotros se da esto. Hay cosas que nos atraen y otras cosas a las que les tenemos miedo. Pero nosotros mismos, si analizamos nuestros modos de ser, somos muy progresistas en algo, pero a lo mejor muy conservadores en otro, ¿sí? Y esto es algo natural. O sea, como que no hay que perder de vista que en todos están esas tendencias hacia renovarnos o hacia conservarnos, porque el mantenimiento nos da seguridad, pero nos cansa y se vuelve obsoleto. Y lo nuevo nos atrae, pero también nos da miedo. Entonces es como este dilema que siempre se da también en este asunto de las tecnologías y las pedagogías emergentes. Ahora, estos conceptos, nada más así como rápido. El primero que ya les decía, no confundir educación con academia. La academia es un intento de institucionalizar la educación. O sea, es cuando, por ejemplo, en México el artículo 3 habla del desarrollo armónico de las facultades del ser humano, la democracia como una forma de vida, la confraternidad universal. Está lleno como de grandes ideales. De hecho, ahí está el modelo educativo. Y en cada constitución de cada país del mundo vemos el ideal. Pero ¿qué sucede cuando ese ideal lo metemos a la camisa de fuerza de las burocracias universitarias y desde preescolar? Cuando lo tenemos que meter en un diseño curricular, en un departamento, en una facultad, en una oficina de control de personal, en una oficina de control de estudios, en un sistema de calificación numérico. O sea, ¿qué pasa con ese ideal? Por eso como que hay que tener claro como que estos saltos mortales que van dando el ideal hasta convertirse en una boleta de calificaciones, qué tanto sufrió o qué tanto se conservó el ideal educativo. Lo de aulicidad también a mí se hace muy importante insistirlo, porque ahora se habla de aulas virtuales, aulas del futuro, aulas invertidas, aulas de no sé qué, pero siguen siendo aulas, ¿no? O sea, como que el concepto lo tenemos tan pegado, y lo tenemos tan pegado que aunque estemos en el entorno virtual queremos parecer aulas. Pero el aula no es solo los muros y el horario, la aulicidad también son los modos de aprender, de enseñar y de manifestar lo aprendido y la manera de que se valora lo aprendido. O sea, la aulicidad la traemos tan pegada que está en todas partes. Y lo mismo hay confusión cuando se habla de presencialidad. Por ejemplo, ahora están
sobre todo los funcionarios de los sistemas educativos, están muy contentos de regresar a las aulas, ¿sí? Y dicen que eso es la presencia. No, también es presencia que un estudiante de sociología ande casa por casa recogiendo información, ir al taller, ir a la fábrica y platicar con los padres de familia. O sea, la presencialidad no es aula, no es encerrarse en un aula. Yo creo que incluso hay una presencialidad virtual. O sea, no, el estar y ser en un momento y coincidir, eso es también presencialidad. Y la virtualidad tampoco es producto de los aparatos. La virtualidad ha sido parte de la humanidad siempre. Yo siempre recomiendo que quien no ha leído a Platón vuelva a leer la de la caverna de Platón. Ahí está un claro ejemplo de virtualidad. El Quijote es un mundo virtual. O sea, la virtualidad siempre ha estado en el imaginario. Lo que pasa ahora con las tecnologías es que tenemos una manera como de objetivizar esa virtualidad. Y las mediaciones tecnopedagógicas, o sea, que procurar que coincidan, esto es muy difícil, porque son lógicas distintas las de la tecnología y las de la mentalidad, pero este difícil problema de emparejar lo tecnológico con lo pedagógico. Y las modalidades, yo me gusta distinguir esto, que es el modelo educativo, el modelo académico y las modalidades. Por ejemplo, en mi universidad, en la Universidad de Guadalajara, es un modelo académico departamental, como el modelo académico de la UNAM es por escuelas y facultades, ¿sí? Y centros, institutos. Pero otra cosa son las modalidades. Por ejemplo, ahí con nosotros las enfermeras tienen un programa de nivelación que es semipresencial, en derecho tienen otro, en lenguas extranjeras unos meses y otras semanas van presencialmente. O sea, hay un sinfín de modalidades entre 100% en línea y 100% en aula, ¿sí? Entonces, desde este enfoque le llamaríamos modalidades a las variantes de ese modelo, a todas esas mixturas y variantes que se hacen a partir de un modelo académico. Y ahora está de moda hablar de híbrido. O sea, si nosotros hablamos de modalidades, luego se hablaba de multimodalidades cuando hay muchas, luego intermodalidades si se mezclan unas con otras, o de transmodalidad cuando no pensamos la modalidad desde antes y luego encajonamos la realidad. No, primero pensamos la situación educativa concreta y ya las modalidades vendrán después. Pero una palabra que ya todo el mundo usa es lo de híbrido. Yo me referiré más bien a lo metafórico de la educación. Si nosotros revisamos la pedagogía, no tiene palabras propias. Todas son tomadas o de la antropología o de la biología. O sea, siempre son palabras prestadas. La misma sociología está llena de palabras prestadas, ¿no? Desde el organicismo del siglo XIX. Por eso hablamos de células sociales, de tejidos sociales, de aparatos de producción. O sea, como que jalamos mucho. Bueno, en este caso se toma lo de híbrido. Y a propósito de metáforas, para mí híbrido, si hablamos del maíz, si hablamos del trigo, si hablamos de cualquier cosa, es lo que resulta de combinar diferentes modalidades, pero que mejora y es distinta a las que se mezclaron. O sea, no cualquier revoltura es híbrido. O sea, es cuando surge algo distinto. Bueno, eso, como algunos conceptos que a mí me gusta entenderlo. Entonces, como sintetizando esta parte, entender la educación como ese proceso total, entonces no es que sean cosas diferentes. Por lo menos desde mi punto de vista, lo educativo envuelve lo académico y está dentro de lo académico. O sea, lo educativo es el contexto de lo académico, pero también está dentro en cada proceso de aprender y de enseñar. O sea, son no complementarios. Lo educativo para mí es mucho más y está más dentro de los procesos. Ahora, si hablamos de lo complejo, no perder de vista las diversidades. La diversidad de los estudiantes, de la situación donde viven, ¿sí? La doctora nos mencionaba el caso, por ejemplo, yo pensé que también iba a mencionar lo de ONCE en España, porque también tenían un convenio con ONCE, con la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ¿sí? Pero, por ejemplo, eso es ya pensar en lo diverso, porque a mí esto de las diversidades me gusta insistir, porque siempre quien tiene el poder y le gusta la homogenización y la estandarización porque se lo facilita. Ahora lo vimos en algunas instituciones, a ver, todos se van a Classroom. ¿Y por qué todos a Classroom? Porque eso fue lo que le compraron a Google y ahí es donde no sé por qué, pero quieren que todo mundo entre a Classroom, pero
olvidan que cada plataforma trae una teoría y un método implícito. Entonces los profesores y estudiantes tienen que acomodar toda la riqueza, mutilarla para que encaje en los cajoncitos de la plataforma. Entonces ahí es la tecnología de que se está apropiando de ti y no tú de la tecnología. Pero por eso ahora con la pandemia, lo que más les asustó a los administradores educativos es que se les movieron los tiempos y los lugares. Nosotros hablamos como de un triángulo didáctico, que sería el que aprende, lo que va a aprender y quien le ayuda a aprender, ¿sí? Pero los sistemas insisten en que haya un lugar y que haya un horario. Y como eso no lo pudieron controlar, ahora están alegres porque ya regresan a un lugar y a un tiempo que sí pueden controlar. Entonces siempre va a haber este dilema entre la homogenización y las diversidades, sus múltiples dimensiones, lo tecnológico, lo pedagógico, lo administrativo, pero yo insistiría mucho en la gestión organizacional. O sea, toda la manera como estructuramos la institución y hacemos y gestionamos lo cotidiano, eso influye en qué tan bien va a funcionar el modelo educativo ideado. La incertidumbre, o sea, lo que vino a ser la pandemia es a recordarnos, o sea, la educación siempre, la vida siempre es incierta, pero seguimos con la manía de hacer un currículum como que va a ser cierto para cuando regrese el estudiante. Pero ahora la pandemia nos recordó eso, que la vida es incierta, que no hay que insistir tanto en aprendizajes efímeros de datos e informaciones que luego pierden vigencia, sino en los procesos formativos esenciales, la creatividad, ¿sí? El valor para enfrentar problemas, de saber trabajar con los demás, la gestión de la información y el conocimiento. O sea, como que se olvidan los aprendizajes esenciales y se pueden aprender técnicas que en una semana ya pasaron de moda. El carácter cambiante, bueno, está implícito en esto, y esto de lo intangible de su esencia. A mí me gusta que la maestra Osuna, que va a participar enseguida, creo que va a hablar de Freire, así como dice Patti, que yo soy un fanático de Freire. Bueno, a mí de los libros de Freire, uno que me gusta mucho es el de Cartas a quien pretende enseñar, porque ahí habla de esto. Ahorita que se habla de competencias docentes, todos quieren tener competencias observables y medibles para calificar a la gente de acuerdo a esas competencias. Pero en este libro, como en otros, nos recuerda lo intangible de la educación. No es que Freire le llame así me gusta a mí llamarle, porque son las cosas más valiosas y hermosas de lo pedagógico. Por ejemplo, cuando él habla de la valentía para enfrentar situaciones, cuando habla de la parsimonia en el modo de hablar, cuando habla de la amorosidad del acto pedagógico, cuando habla de la humildad del docente para poder dialogar con los saberes de los estudiantes, esas cuestiones no medibles, esa intangibilidad de los procesos educativos, yo creo que son de las que no hay que perder de vista. Y cuando hablamos de lo relacional, para mí aquí está la renovación, aquí es donde deben estar los cambios, en las interacciones educativas. Entonces, cuando pensemos si una tecnología nueva o vieja va a ayudarnos a un nuevo modelo educativo, hay que ver, cómo está modificando las relaciones educativas esenciales. Por ejemplo, la mediación entre personas, ¿sí? Pero a partir, yo cuando digo relación entre personas, a mí uno de los libros que me gusta mucho, que a veces me angustia, es ese libro de Hermann Hesse, de Lobo Estepario, ¿sí? No sé si lo han leído, pero tiene momentos en que quiere uno dejarlo de leer porque me angustia, así, pero luego llega una parte muy lindas también del libro. Pero él ahí habla de las personalidades, ¿sí? Es Lobo Estepario y es el otro hombre muy educado, pero ahora le salen como 1000 personalidades cuando va al espejo ese del teatro mágico. Bueno, a eso me refiero también. Cuando hablo entre personas, es la interacción con uno mismo, entre sus muchas personas, entre nuestros diferentes modos de ser. Y somos distintos. Una anécdota, no sé si me gusta el tiempo, pero cuando yo estaba estudiando para profesor hace muchos años, allá en los 60, teníamos un maestro, sí, el profesor Manlio Terán Solorio. ¿No? Bueno, le digo, al cabo no lo conocen, pero así como un dechado de pulcritud, de buenos modales, atento, amable, así como de esos hombres ideales que muchas mujeres quieren, que yo nomás ahí lo he visto así que... Pero un día, bueno, en ese tiempo yo tenía 17 años, fuimos a la lucha libre
y que vemos al profesor Manlio en primera fila, gritándole, no sé si los amigos de España han visto lucha libre en México, pero a primera fila gritando que sangre y mátalo. Y el profesor Manlio, bueno, era el lobo estepario del pobre Manlio, ¿no? O sea, como que había dos personas en él, pero él sabía dónde vivir cada persona. No era lo mismo ir al fútbol a maldecir al árbitro que ser un dechado de profesor en la escuela normal. Bueno, entonces, entre las personas, entre los estudiantes, con los estudiantes, la relación con la realidad, con el conocimiento, o sea, si es una relación pasiva, donde solo recibo información y la repito el día del examen y me quedo sin nada, o es un aprendizaje creativo, activo, donde con el conocimiento recibido creo conocimiento nuevo. Entre las instituciones, aquí estamos viendo un ejemplo de relación entre instituciones, entre las instituciones y la sociedad. Y al último dejo las mediaciones tecnológicas, porque según mi punto de vista, las tecnologías deben de pensarse al final, ya que tenemos claro el modelo educativo, el ideal, el modelo académico, la manera como nos vamos a organizar, en dónde viven los estudiantes, cómo los vamos a atender. Entonces, hasta el final, pensar las tecnologías y no caer en el error que se sigue cometiendo, que primero se compran los aparatos. Yo he visto así millones de pesos desperdiciados en América Latina, ¿sí? Estuvieron de moda las televisiones en las aulas, todos los salones de las escuelas de México tenían un televisor, y al siguiente año ya nadie los usaba. Ahí están los aparatos. Después se compraron sistemas de videoconferencias, esos satelitales. Luego aquellas antenas, aquí no hay gente de mi edad para que se acuerde, pero eran unas antenas como de 3 metros. Incluso nosotros recibimos una señal de España, de la OI, de la Organización de Estados Iberoamericanos, donde estaba tu amigo. Luego te acuerdas. Bueno, al rato me... Gerardo Ojeda, exacto. Sí, él transmitía desde allá. Bueno. La sesión de televisión educativa. Exacto, que nos llegaba por la... Bueno, en ese caso, todas esas antenas, yo no sé qué pasó, pero todo va al fierro viejo, ¿no? Porque primero se pensó en la tecnología y después pensar en los procesos educativos, encajonarlos a esos modos. Ahora, pero cuando decimos, bueno, y para ese modelo educativo, ¿a quién le vamos a hacer caso? Por ejemplo, en México, y ahorita menos, pero el que estaba dando las órdenes era un organismo económico, la Organización para el Desarrollo Económico, ¿sí? La OCDE. Y de allá hacían los exámenes y todo el mundo estaba al pendiente de cómo lo medía la OCDE. Entonces, ¿ese es el ideal que queremos? ¿Ese es el ideal de persona, el que quiere la OCDE? O la doctora Laura mencionaba la ODS. Ese es, si nosotros analizamos todos los objetivos para el desarrollo sostenible, muchos no encajan en lo que la OCDE quisiera, ¿sí? Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? A veces mencionamos todo y no sabemos realmente qué camino vamos a seguir, cuál es el ideal educativo. Para mí, que si tiene sentido para la vida, debe de enfocarse a lo que dice, por ejemplo, los objetivos para el desarrollo, ¿sí? del milenio. Por ejemplo, abatir la pobreza, la igualdad de género, el agua saludable, el medio ambiente, la vida del mar, la vida terrestre, o sea, todo lo que dicen los ODS. Pero luego los países más ricos se juntan en Suiza, lo que llaman el foro de Davos, y ellos dicen cuáles son las 10 competencias que necesitan para el trabajo. Entonces, ¿le hacemos caso a Davos porque vamos a preparar gente solo para sus empresas? ¿O al Fondo Monetario que da el dinero? ¿O al Banco Mundial? ¿O al Banco Interamericano de Desarrollo de la OEA? ¿O seguimos el señuelo de los rankings? Que a mí se me hace, iba a decir idiota, pero no, es absurdo. O sea, hay universidades que se vanaglorian porque están en el lugar 500. Es como un señuelo que nunca vas a alcanzar, porque los que hacen estos rankings son los que quedan en los primeros, se toman en cuenta los que están en los primeros lugares, pero ellos toman en cuenta, a ver, que cuántos premios Nobel, que cuánta gente emplea, que cuánto ganan, pero no toman en cuenta lo que las universidades latinoamericanas y españolas hacen. La doctora lo dijo. O sea, para ellos no importa si atendiste a personas inválidas, si hiciste trabajo comunitario, si los muchachos de medicina fueron a atender poblados pobres. Eso no lo miden, eso no les importa.
Por eso a mí me da como tristeza ver universidades iberoamericanas que se midan con los rankings del Times o del de Shanghái o el del que sea. O le vamos a hacer caso al gobierno. No, pero el gobierno dice que por aquí, este es el modelo. O le vamos a hacer caso a lo que quieren los papás, o lo que quieren los estudiantes, o lo que quieren los empleadores. Yo no sé a quién le van a hacer caso, pero sí es muy bueno, si vamos a crear un modelo educativo, tener claro a ver cuál es ese ideal de persona y ese ideal de sociedad a la que aspiramos. Esto es nada más como el montón de modalidades que existen. Yo nada más que... todos son palabras que se usan mucho ahorita, que multimodal, semiescolarizados, híbridos, función. Nada más quiero referir a uno, al injerto, porque no se menciona, nadie habla de las modalidades injertas. Yo cuando hablo de modalidades injertas, me refiero, a ver, a las universidades estas. Por ejemplo, el otro día en una conferencia estaba oyendo que se estaban peleando a ver cuál universidad era más vieja, si la de San Marcos, ¿sí? si la de Santo Domingo, si la Nacional de México, y todos se peleaban a ver cuál tenía 450 y tantos años. Bueno, en esos troncos viejos se injertan modalidades nuevas. Pero ¿qué sucede cuando hacemos un injerto? Si lo cuidamos, bueno, a veces sobre el tronco viejo ya no florece, no salen ramas nuevas, no salen frutos nuevos, y solo florece y fructifica el injerto, ¿sí? Pero también sucede que el injerto, si no lo cuidamos, salen unos tallitos de abajo, que en México le llaman mamones, ¿sí? Salen de abajo, van chupando lo más importante del tronco y el injerto no prospera. Y en otros, ¿qué sucede? Bueno, crecen iguales, como un árbol que teníamos en mi casa, allá en mi pueblo, que unas ramas daban mandarinas, otras daban limas, otras daban... Bueno, cada rama daba como frutas diferentes. Entonces, cuando hablamos nosotros de modalidades nuevas, que estamos, porque en América Latina tenemos de los dos casos, universidades como la UNED de España, la de Costa Rica, la UNA de Venezuela, la UNA de Colombia, que nacieron ya con esa modalidad, pero la mayoría son modalidades que se injertan en universidades viejas, ¿sí? Y eso sería cuestión como de otra plática. Ahora, ¿qué cambios estamos haciendo entonces cuando hablamos de un nuevo modelo educativo y pensemos en estas modalidades? Por ejemplo, a ver, la realidad virtual, la realidad aumentada, la impresión 3D, el blockchain, todo lo nuevo que está surgiendo. ¿Estamos pasando de la rigidez a la flexibilidad? ¿Estamos pasando de la homogeneización al respeto y goce de las diversidades? Porque no es solo, como dice Morán, solo tolerar al diferente, no. Hay que escucharlo y gozar esas diversidades. De la docencia obligatoria a una docencia libre, pero en el escolarizado les encanta hacer esos cuadritos donde ponen obligatoriamente qué días y a qué horas deben de estar con el profesor, aunque ni el profesor tenga nada que enseñar, ni los estudiantes nada que aprender, pero el horario ahí está. La ventaja de la educación en línea es que tú buscas al asesor. O sea, yo le llamo una docencia optativa, libre y disponible. O sea, es un docente que siempre está disponible, pero no se impone. Y como dice, esta es una frase, un amigo, creo que tú la has de conocer, Daniel Prieto, porque es de los que les gusta ese enfoque que tú hablas cuando hablas de educomunicación y educomunicación con espíritu freiriano. Bueno, Daniel Prieto dice, ni tanto que te atosigue, ni tan lejos que te abandone. O sea, es así como saber estar cuando debes de estar y no estar estorbando cuando estorbas, pero tampoco estar lejos cuando puedes ayudar. Otra, de los grupos cerrados a comunidades de aprendizaje, de priorizar los esquemas escolares a priorizar la vida, y ya no hablar, a mí la palabra diseño instruccional no me gusta, porque siempre tiene como una implicación autoritaria de que hay alguien que instruye a los demás. A mí me gusta más hablar de diseñar experiencias de aprendizaje, porque estas se pueden diseñar junto con los estudiantes y vivirlas igual, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos cambiando? Yo aquí veo como tres dimensiones. Una es los procesos educativos esenciales, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes, el currículum, los docentes. Otra cosa son las circunstancias donde suceden. A ver, ¿qué estamos cambiando? Porque a veces lo que cambiamos son las circunstancias. Cambiamos los tiempos,
cambiamos el espacio, cambiamos la gestión organizacional. Pero ¿qué es lo que cambiamos? Y si cambiamos las circunstancias, ¿modifica los procesos esenciales? Por ejemplo, el aprendizaje, la docencia y la evaluación se ven afectadas si cambio las circunstancias, y las mediaciones personales, organizacionales o tecnológicas. O sea, como que no perder de vista esos tres ámbitos, ¿no? Los procesos educativos esenciales hasta arriba, abajo las circunstancias donde sucede y en medio la interacción entre las circunstancias y los procesos, ¿sí? Que ahí es donde entran las mediaciones tecnológicas en esta. Ahora, entonces, como resumiendo esto acá, entonces nuestra educación es para el mantenimiento o para el cambio. ¿Y qué con la tecnología? Cuando hablamos de las tecnologías emergentes, ¿para qué? ¿Cuáles? ¿Cómo? Bueno, el para qué, todos ustedes que están en educación a distancia ya saben para qué, ¿sí? Y no lo voy a leer todo porque no nos ajusta el tiempo. Yo nada más me basaría a las demás, si quieren la leen con cuidado, yo nada más me fijaría a la última, preparación para el mundo del trabajo. O sea, ahorita no hay trabajo en que no requieres del uso de las tecnologías. Entonces, ¿qué mejor que vivir en el ambiente en que vas a trabajar? O sea, no hay nada ya que puedas hacer que no estén implicadas las tecnologías. O sea, si solamente esa fuera la razón, eso sería suficiente. Pero además tenemos que se crean nuevos ambientes, se diversifican las interacciones, se desarrollan procesos educativos lúdicos, la autogestión. Por ejemplo, una cosa que se vio mucho ahora con la pandemia fue, y ahorita yo he estado trabajando con un grupo de profesores en la Universidad de Guadalajara, y una de las cosas que ya están haciendo, que no hacían antes, era invitar docentes. Antes un profesor invitado, ¿sí? Tenías que pagarle pasajes, hoteles, no sé qué. Ahora lo invitas al aula a través de una videoconferencia, invitas al autor de un libro. Aunque, insisto, para esto hay que cambiar la gestión organizacional. Yo ahorita ya estoy jubilado, pero cuando trabajaba en la universidad decía, teníamos que contratar un profesor para que desde otro país, no sé, Lisboa, Madrid, Río de Janeiro, o sea, queríamos invitarlo a participar, pero para pagarle, las autoridades nos exigían que tuvieran una visa mexicana y además una visa de trabajo y además una autorización. Bueno, era tanta la tramitología que tuvimos que convencer a los profesores que no les pagábamos. Bueno, porque no están adecuadas los sistemas organizacionales, o sea, impiden mucho. Incluso a veces ni siquiera de una facultad a otra se pueden hacer intercambios por los currículums tan cerrados que tenemos. Ahora, ¿y cuáles tecnologías? Bueno, las que mejor se adecuen, o sea, por eso hablamos de tecnologías las apropiadas. ¿Por qué? Porque son las adecuadas y porque nos apropiamos de ellas, o sea, las hacemos propias. Entonces, apropiadas porque las hacemos propias y porque son las adecuadas. Por ejemplo, pensar en dónde viven los estudiantes, qué acceso tienen a los sistemas de información, qué características tiene el objeto que va a ser aprendido, qué ambientes y procesos queremos que se vivan, cómo va a acompañar el docente, cómo va a manifestar el estudiante lo aprendido y cómo lo vamos a valorar. O sea, y requerimientos tecnológicos en el perfil deseado de los egresados. Ahora, ¿y cómo incorporarlas? Digo, no hay tiempo ya de decir todo, pero yo manejaría nada más un concepto que atraviesa a todos, o sea, contacto pedagógico. Porque a veces hablamos de tecnologías, hablamos de teorías, hablamos de método, pero en el tacto pedagógico entran esas cualidades que dice Freire, ¿sí? Esa humildad, esa amorosidad, ese respeto hacia los demás, ese saber hablar, el tono de la voz, cómo te diriges, o sea, todo esa manera, porque no lo sientan como algo impuesto. O sea, que ahora todos le entran a la plataforma con todo. No, a lo mejor puede empezar con una videoconferencia usando el correo electrónico, a lo mejor usando el WhatsApp, y poco a poco que los docentes y los estudiantes vayan incorporando las tecnologías de acuerdo a lo que van requiriendo día a día, que no lo sientan como una carga más, sino que lo vayan sintiendo como algo que les va ayudando a ser mejores profesores y de manera más fácil. Por ejemplo, si nos referimos al aprendizaje,
A ver, de todas estas tecnologías que vimos, ¿sí? ¿Cuáles nos ayudan a percibir mejor, a oír mejor, a ver mejor? ¿Sí? Por ejemplo, lo que es muy rápido, como un avión o como el correr de un atleta, ¿cómo lo veo más lento? Lo que es muy lento, como la metamorfosis de una mariposa, ¿cómo lo veo más rápido? ¿Sí? O la metamorfosis de la rana, ¿cómo lo veo más rápido? Lo que está muy lejos, ¿cómo lo acerco? O sea, todo lo que, ¿cuál es la tecnología apropiada para percibirlo? Y ojo, no solo es cosa de la vista y el oído. O sea, cuando está bien diseñado un proceso educativo, se pueden evocar los otros sentidos. Yo estoy seguro que si ahorita cerráramos los ojos y dijéramos, a ver, me acuerdo cómo huele, por ejemplo, las mujeres que digan, cómo olía aquella flor que me regaló mi novio hace, a lo mejor recuerdan el olor, o el sabor, o paladear un vino, ¿sí? O el tacto. Acuérdense, quienes los han tocado de manera amorosa, si no recuerdan todavía el tacto, o también un golpe que les dieron. O sea, todos los sentidos pueden evocarse, pueden recordarse. O sea, pueden sacar a flote o llevarlo a que lo hagan. Por ejemplo, a lo mejor el tacto no se puede transmitir digitalmente, pero podemos decirle al estudiante, ve y toca el pétalo de una rosa y ve y toca el tronco del árbol, de la planta de la rosa. ¿Qué notas en una y en otra? No, o sea, hay que jalar los otros sentidos, no hay que limitarse solo a los que se presentan. Ahora, ¿qué tecnologías me ayudan a los procesos cognitivos? O sea, a guardar, a buscar la información, a guardar la información, por ejemplo, todo lo de analítica y esto, o sea, analizar todo ese inmenso mundo de datos que hay en el Big Data, en la nube. A ver, ¿qué voy a hacer con ellos? Las tecnologías me ayudan a eso, a guardarlo, organizarlo, analizarlo, pero hay que dejar la mente libre para procesos de pensamiento superiores y no atiborrar la cabeza de datos que luego ya no hay espacio para pensar, ¿sí? Y el ambiente emocional, o sea, la parte afectiva, que se puede hacer a través, cuando se habla de ludificación, de hacer divertido, no se trata solo de meter videojuegos, que también los hay para aprender, sino de que el ambiente sea lúdico. No perder de vista que aprender es un placer, aunque a veces la escuela se obstina en lo contrario, ¿no? Pero aprender debería ser un placer. ¿Y qué metodología, qué tecnologías me ayudan a socializar? A que lo que yo sé lo contraste, que me dé cuenta que sabe el otro, pero ir pensando, parecido a la tecnología, hay que pensarla al final, ya que tenemos claro ese ideal educativo. Y las prácticas, que pueden ser desde las mismas prácticas en entornos virtuales, pero también la simulación de algunas prácticas como los laboratorios, o también ahora a través de Internet y robótica, el acceso en tiempo real a laboratorios remotos reales, ¿no? Que eso en la UNAM ya lo estaban probando, como que casi todas las universidades lo han hecho, pero había de experimentación, todavía no forma parte de lo cotidiano. No sé si ustedes han leído el documento ese de State of the Future, donde el estado del futuro, que maneja cómo se ha ido avanzando en los objetivos de desarrollo, y dedica un capítulo a educación. Y ahí ve año con año cómo cada tecnología va avanzando. A mí cuando me hicieron una entrevista de eso hace muchos años, me dijeron, a ver, ¿cómo cree que va a ser la educación? Estas tecnologías van a estar en el futuro, en 25 años. Y decía, para que se ayude en la reflexión, recuerde cómo estaba la educación hace 25 años. Por ejemplo, hace 25 años, acuérdense cómo estaba Internet, empezaba a tomar fuerza, todavía no existían las redes sociales, no había surgido Facebook, ni WhatsApp, ni TikTok, todo eso no existía hace 25 años. Pero nos decían, a ver, las tecnologías que existían en ese tiempo se habían incorporado, o las ideas pedagógicas, y la verdad es que es para quedarse uno triste, ¿no? Por ejemplo, todavía Montessori, que ya va para más de 100 años, parece novedoso. O sea, ha tardado más de 10 años y todavía no se aplica, ¿sí? ¿Hace cuántos años que Vygotsky demostró que se aprende mejor cuando se convive entre diferentes? Y seguimos metiendo en las escuelas a los de 6 con 6 años, a los de 7 con 7, que salga de la universidad a los 24, que haga su posgrado a los 20. O sea,
Seguimos todavía juntando a los iguales con los iguales. De nada ha servido la teoría pedagógica porque quienes detentan el poder de los sistemas educativos necesitan homogenizar. Por eso siempre hablan de unidad, de homogenizar, de estar iguales, no sé. La diversidad cuesta trabajo. Bueno, por estar, ya se había movido esto. Bueno, entonces ya vamos a terminar. Estas son algunas cosas en ese sentido de los absurdos que siguen sucediendo en relación con las tecnologías, ¿sí? Las tecnologías emergentes y los modelos educativos. O sea, se incorporan nuevas tecnologías para mantener prácticas conservadoras. Por ejemplo, hace poco en el estado de Jalisco se pagó un dineral a una universidad privada para que les diera un curso a los profesores sobre aprendizaje colaborativo. Y apareció un profesor hablando durante horas y los demás escuchando. O sea, bueno, por ejemplo, contar con el acceso libre al conocimiento, pero mantener contenidos curriculares limitados y gestión curricular rígida. O sea, ¿de qué sirve que esté todo ese mundo si el profesor, la profesora le dice, no, te vas a aprender lo que dice este libro, lo que dije yo, y solamente te voy a evaluar lo que yo te dije? Entonces, ¿de qué sirve? Todas esas maravillas tecnológicas, ¿no? Ahora, distribuir dispositivos móviles y no salir del aula. A mí me ha tocado ver en universidades mexicanas unos salones preciosos con sus mesas y en cada mesa una laptop o una tableta, pero no las deben de sacar. Entonces, ¿para qué carambas? Iba a decir una grosería mexicana, pero me arrepentí a tiempo. ¿Para qué carambas quieren dispositivos móviles si no los van a mover? Parece una cosa tonta, pero sucede, está sucediendo. Ahora, disponer de tecnologías de una gran diversidad de medios y modos de aprender y no salir de modelos didácticos rígidos. O sea, eso sigue sucediendo. En las escuelas latinoamericanas, por ejemplo, ahorita en un aparatito de ese tamaño cabe la biblioteca de la escuela y más. Sin embargo, los muchachos, yo veo en las escuelas secundarias, por ejemplo, de Guadalajara, para no criticar a los demás, a los de Guadalajara, todavía los niños hasta con 10 kilos de libros en la espalda. O sea, esas cosas siguen sucediendo. Bueno, la educación tradicional, resumiendo, supera lejanías y nos libera del aula de ladrillo, pero no de sus tiempos, currículums y modos de enseñar, aprender y de evaluar lo aprendido. Esta es la última, son así como ideas para platicar, que sé que no va a haber tiempo. O sea, al ser la educación un proceso total, complejo, relacional en sus relaciones, es donde hay que ver la calidad de sus procesos y luego cómo incide la tecnología. O sea, la tecnología después. Al respetar y gozar las diversidades en las mediaciones pedagógicas, estamos sembrando el camino que supera las tendencias homogenizantes que inhiben la creatividad educativa. Para un óptimo aprovechamiento de las tecnologías, desarrollemos personal, profesional, organizacionalmente, lo que podemos hacer sin ellas. Esto es muy importante. La última anécdota, ¿sí? No voy a decir el nombre de la universidad, pero una universidad privada, así como muy rica aquí en México. Una vez me invitaron a una plática que tenía que ver con el uso de los pizarrones que les siguen llamando inteligentes. Entonces yo les pregunté a los maestros, a ver, ¿y cómo utilizaban el pizarrón anterior? El que tenían de cemento. Pues tampoco lo utilizaban o lo utilizaban mal. Incluso en un taller dejamos de traer que al terminar el día los profesores fueran a ver los pizarrones de las aulas y para que vean cómo estaban utilizando los pizarrones antiguos. Algunos eran un montón de números y letras sin orden, otros unos organizadores gráficos preciosos, ¿sí? Con llaves, cuadros sinópticos, infografías preciosas, la mayoría en blanco. Entonces digo, bueno, para que uses el pizarrón inteligente, desarrolla primero tu inteligencia y después ya sabrás cómo usarlo. O sea, las tecnologías solamente van a potenciar lo que humana y profesionalmente seamos capaces de hacer. Si somos malos profesores y si la institución es mala, con la tecnología vamos a ser peores, ¿sí? Pero si tenemos la intención de ser buenos docentes, buenos educadores, buenas instituciones, las tecnologías nos van a ayudar a ser mucho mejores que eso. Ahora, para una vinculación tecnopedagógica, veamos lo tecnológico como la aplicación de principios científicos, que era lo que decías al principio, a situaciones educativas concretas, más allá de los instrumentos.
Y la tecnología puede apoyar la renovación educativa, pero no la determina. O sea, lo vimos en la pandemia. Lo que vino a determinar el uso de la tecnología fue la pandemia, ¿sí? Porque eran años, hace rato Pati decía que 30 años insistiendo en el uso de las tecnologías y poco caso hacían. En cambio ahora, con la pandemia, todo el mundo hizo caso. O sea, la determinante no era pedagógica ni tecnológica, era de políticas educativas que se vieron obligados a hacerlo por la crisis pandémica. Y, por último, para que emerja la renovación educativa, hay que librar obstáculos que están más allá de lo educativo. Y hasta aquí terminaría, va a ser creo que ojalá haya tiempo de un diálogo. Muchas gracias.